Bien, le damos una bienvenida a todos los que a esta hora nos acompañan. Tengan todos una excelente tarde. Para empezar, recomendamos que por favor silencien los micrófonos, aunque yo creo que todos ya los tienen silenciados, ¿no? Eh, la dinámica de este panel consiste en conversar alrededor de la tecnología en el siglo XXI desde distintas perspectivas. Para eso tenemos varios panelistas con diferentes enfoques eh, eh, de manera general, ¿no? La metodología es muy sencilla. Constaremos con cuatro intervenciones. Sin embargo, uno de nuestros ponentes todavía no se ha podido conectar, sin embargo, sobre la marcha lo estará haciendo. Cada ponente constará con 15 minutos de intervención. Ojo, entre la intervención del ponente no se harán comentarios ni preguntas a este. Luego de cada intervención, es decir, luego de la primera intervención, se abrirá una ronda de preguntas. Ojo, solo preguntas concisas y directas para poder administrar bien el tiempo. Las preguntas serán seleccionadas por mí y yo se las transmitiré al ponente en el curso. Él responderá las preguntas, aproximadamente serán máximo 5 preguntas concisas y se responderán de igual manera, de manera consistente y directa. Luego seguirá el siguiente ponente, se abre nuevamente la ronda de preguntas respectiva y continúa el siguiente ponente. Entonces, recordemos que somos el semillero de investigación Homeomerías, adscrito al grupo de investigación Holo Sapiens de Filosofía de las Ciencias. Este evento se organizó con la ayuda de ViveLab Uniatlántico y la Oficina de Virtualización de la Facultad de Ciencias Humanas. También contamos con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la Universidad del Atlántico, el grupo estudiantil. Y el moderador, me presento, mucho gusto, Giovanni Barraza, actual estudiante representante del semillero de investigación Homeomerías. Entonces, para empezar, invitamos a nuestro profesor Roger Sepúlveda de la Universidad del Atlántico, profesor de planta. Por cuestiones de tiempo será nuestro primer ponente porque lamentablemente tiene otras actividades que realizar después de las 4 de la tarde, y para poder contar efectivamente con su presencia será nuestro primer ponente. Entonces le cedo la palabra al profesor Roger Sepúlveda. Buenas tardes, Giovanni, muchas gracias. Buenas tardes, Natalie, que hace parte de la mesa, lo mismo que Leopoldo, el profesor Osvaldo y todos los que están aquí conectados en este conversatorio alrededor de las tecnologías, digamos, todo lo que implica para nuestra vida en la cotidianidad, en tecnologías del siglo XXI, pero digamos que hay que hablar de una forma más amplia de lo que ha sido el tema de las técnicas y tecnologías en el transcurso de la humanidad inicialmente, para entender cómo ese debe venir. Bueno, mi nombre es Roger Sepúlveda, yo soy profesor de la Universidad del Atlántico, pertenezco al grupo Intelectos Greco-Latinos y con el semillero de Filosofía de la Tecnología. Obviamente muchos de los que están acá han sido estudiantes de mi seminario, en el cual Filosofía de la Tecnología de Muiscanud. Muiscanud es un semillero que trabaja estas temáticas y también, igual que Homeomerías, también pertenece obviamente al programa de filosofía, y estamos en esta línea de cercanía, interés entre filosofía, tecnología, ciencia. Bueno, yo pensaría que para el inicio del debate es importante tener en cuenta pues varias perspectivas tecnológicas que estamos trabajando y que vivimos actualmente. Desde el punto de vista, podríamos hablar de unas tecnologías que están incorporadas en las organizaciones, y ahí tenemos unas tecnologías que nos sirven de apoyo para los procesos productivos, todo lo que tiene que ver con la gestión, la relación con las interacciones entre los grupos, las formas de producción. En ese sentido, hay unos desarrollos tecnológicos importantes
que se han dado a lo largo del siglo XX y siglo XXI y que van hacia adelante, y creo que ahí hay unos impactos importantes. Ahí me voy a precisar como 3 cosas. La primera es que hay una línea importante en lo que se llama ciencia de estudios organizacionales y lo que es el tema de las tecnologías. Pues digamos que en el siglo XX es una área muy dinámica en la medida en que se han desarrollado alrededor de digamos desde la revolución industrial, tecnologías que estaban asociadas a los temas de producción, digamos que son 2 tipos, unas tecnologías tangibles asociadas a máquinas, asociadas a todo lo que tiene que ver creación de artefactos, y hay un segundo tipo de tecnologías que son, algunos lo llaman intangibles, que son tecnologías basadas en los procesos de producción y que es la base de la ingeniería y de la administración y todo lo que tiene que ver con las áreas contables. Entonces aquí hay unas tecnologías administrativas que han sido exitosas y que, digamos, se han incorporado en los procesos de las organizaciones. Esa es una línea dinámica que podríamos decir que hace parte de lo que se trabaja digamos, en la primera, segunda y tercera revolución industrial. Entre la primera revolución industrial está muy asociado al tema del taylorismo. Ahí hay unas tecnologías incorporadas en las organizaciones y que buscan cómo mejorar la productividad de las mismas. Ahí entonces los ingenieros, digamos, mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros, digamos, a medida que fue desarrollándose la ingeniería y luego viene la ingeniería con la parte de los sistemas, pues van a crear unos ambientes muy importantes que van a ser la base tecnológica para los procesos dentro de las organizaciones y la sociedad en general. Digamos que ahí hay unos cambios muy importantes que van a transformar la realidad humana, pero digamos que hay una segunda línea importante dentro del desarrollo de las tecnologías que están también en esa dinámica, y es las tecnologías asociadas a los procesos bélicos. Entonces diríamos que son aquellas tecnologías que se han desarrollado en las máquinas de guerra, aviones, todo lo que tiene que ver con barcos, todos los submarinos, radares, que sirven para vencer al enemigo o digamos en estas guerras que se han dado. Inicialmente usted sabe que las guerras eran más con artefactos muy manuales, muy, digamos, se llama, mira, la historia misma de las técnicas y las tecnologías de la guerra, pues ahí estarían asociadas a este tipo de materiales y de máquinas, pues que han sido importantes. Pero al interior también del tema de las técnicas y tecnologías a nivel de la guerra bélicas, pues aparecen también aquellos tecnologías de la organización mismo de los batallones, de los escuadrones. Hay una metáfora muy interesante que habla Montfort de lo que son las megamáquinas, que son ensambles a nivel, pero que no son las máquinas esas que nosotros conocemos de tanques de guerra, sino en el campo militar, él lo llama megamáquinas, son una sincronización de procesos que van generando unas especies de pensamiento alrededor de la guerra, que se expresan en tecnologías intangibles, pero que son de tácticas de guerra. En ese sentido, muy parecido a las, digamos, a aquellas que se dan en las organizaciones, pero en este caso son organizaciones que están apoyando a los procesos bélicos. Digamos que a lo largo y ancho del siglo XX y ahorita en el siglo XXI, pues encontramos también grandes estrategias y grandes desarrollos tecnológicos. Inicialmente teníamos aviones donde pilotos eran piloteados por personas. Obviamente ahorita ya tenemos aviones donde no son con radares y digamos con de tecnología muy avanzada, donde son robots y no hay personas directamente, con todo el tema de los misiles, con todo lo que tiene que ver con armamento. Y hoy en día las guerras se hacen sin personas y realmente los números de personas pues no es, digamos, tan alto. Son digamos, los impactos asociados a la sociedad civil, que ese es otro problema, pero digamos que no es otro problema, ese es un tema que está articulado, pero digamos que en sí, quien pilota el avión no es la persona que está dentro del avión, sino que es por fuera y hace. Diríamos que ahí hay otro tipo de tecnologías muy importantes y cada vez más son tecnologías que eran automáticas o automatizadas y luego ya son tecnologías que vienen ya con
inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con los desarrollos pues, de última generación. Entonces podríamos decir que en ese otro, digamos, en esa segunda perspectiva que estoy identificando, pues encontramos tecnologías del siglo XX y siglo XXI y que van a ir avanzando más alrededor de los desarrollos, pues de cómo, recuerda que ahorita está digamos, en disputas potencias y lo que está en el fondo es que hay todo un desarrollo armamentista muy importante que están pues obviamente asociadas al poder y dentro del poder, pues dentro de las relaciones que se van estableciendo. Entonces digamos que entre unas y otras, pues lo que están de fondo de este peso es qué tipo de tecnologías tenemos y eso nos lleva a unas relaciones de poder y de relaciones pues de ejercicio de incidencia. Es más, se considera que la caída de un imperio en el pasado obedece también a las decadencias o que, digamos, se quedan atrás con relación a otros imperios o otros estados o, digamos, que tienen tecnologías más avanzadas y, digamos, más con mayor capacidad de movilidad, agilidad, todo lo que tiene que ver con, digamos, ya aquí son elementos técnicos muy importantes. Tres, habría otra línea importante de identificar el estudio de las tecnologías en el siglo XX y XXI, y es todo lo que estamos ahorita, tecnologías del bienestar asociados a la salud. Ahí encontraríamos varias sublíneas. Bueno, en la anterior también hay que pensar que todo lo que son tecnologías asociadas a los microbios y microorganismos también hacen parte. Desarrollos técnicos, lo que son virus, que se van a convertir. Precisamente hay una gran polémica si este virus que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 o es un virus creado en un laboratorio o es simplemente desarrollo, digamos, del virus que adquirió unas mutaciones. De fondo, lo que estamos mostrando es eso, que hay unos desarrollos que están asociados al poder, pero que están asociadas también a otras estrategias y que no es gratuito, por ejemplo, que hayan aparecido en momentos de guerra también otros microorganismos que se han convertido también en pandemia en el pasado. Bueno, en ese orden de ideas habría que asociar un tercer, digamos, referente importante al desarrollo de las tecnologías, que son el tema de las tecnologías asociadas a la salud, al bienestar. Ahí encontramos importantes desarrollos tecnológicos a nivel de las medicinas, a nivel del aparatos que son potenciadores de las capacidades humanas. Entonces nos podría identificar ahí varios tipos de tecnologías. Unos que son de soporte para el ejercicio médico y la mejoría a nivel de la atención. Pero está en el otro que son tecnologías incorporadas en el cuerpo, que permiten mejorar o recuperar o, digamos, sustituir funciones del cuerpo, de cualquiera de las extremidades o también a nivel, por ejemplo, el marcapaso, que ayuda a mejorar una deficiencia irregular en funcionamiento a nivel de un órgano. En ese orden de ideas, entonces, en el tema de la medicina, encontraríamos asociadas al tema de la salud y el bienestar, una infinidad de tecnologías pues, que en el siglo XX y en el siglo XXI pues, son claves. Toda esta parte del siglo XXI que llevamos 20 años, pues han habido unos desarrollos, digamos, en la primera etapa, en este proceso, que están asociadas y que han mejorado bienestar. Inclusive hoy vemos que antes personas que tenían una movilidad prácticamente cero, reducida desde el punto de vista físico, desde el punto de vista capacidades cognitivas, capacidades sistémicas o capacidades reducidas desde el punto de vista auditivo, pues hoy tenemos una cantidad de implantes tecnológicos que se están dando y que lo que hacen es mejorar la capacidad de recuperación por un lado, o aquellas tecnologías que están digamos en la parte de biotecnología asociadas a cómo mejorar o anticipar que aquellas personas que posiblemente a través de ingeniería genética pues se puedan mejorar con anticipación y prever ciertos genes que podrían ser causas de enfermedad. Entonces digamos que en esa línea encontramos bastante desarrollos tecnológicos
asociadas al bienestar. Pensemos también en los paralímpicos, por ejemplo, antes unas personas no podían participar por ejemplo, de una carrera atlética o X. Hoy en día con la sustitución de implantes que mejoran, por ejemplo, la velocidad. Entonces aquí inclusive hay unos problemas, hay unos temas bien interesantes, como las tecnologías que se han desarrollado ahorita van superando mismo la capacidad humana. Aquí hay un tema que en filosofía de la tecnología se trabaja, bueno, entendiendo filosofía de la tecnología como un área experticia que se ha ido construyendo alrededor de la filosofía, que estudia los problemas, todo el tema de las tecnologías en sus diferentes manifestaciones y su evolución, y alrededor de ello los problemas ontológicos, epistémicos, praxeológicos, éticos y de otra índole que pueden ser de interés para el tema de ya propiamente filosófico. En ese sentido podemos decir entonces que aquí hay un problema que ha sido ancestral y es cómo mejorar las capacidades del individuo. Desde el transhumanismo se ha trabajado, y el humanismo, digamos que técnicas que han estado asociadas de cómo mejorar capacidades, pero que en la primera fase, digamos que hasta el siglo XIX, siglo XX, esas capacidades eran más dadas biológicamente, y entonces el humanismo en su desarrollo de técnicas sociales, aquí también habría que entender como un cuarto nivel de tecnologías que algunos llaman tecnologías incorporadas desde el punto de vista de la cultura, digamos técnicas psicológicas para mejorar en la parte terapéutica, o técnicas que están asociadas al desarrollo de la pedagogía para el tema de la formación, o técnicas que están asociadas en la psiquiatría o digamos en áreas mismas de las ciencias sociales. Hay unas tecnologías incorporadas, como así como hay tecnologías administrativas, pues tenemos otro tipo de tecnologías. Pues diríamos que desde el punto de vista del humanismo se ha trabajado cómo se mejoran esas capacidades instaladas y dadas biológicamente en el individuo, pero que nunca han pasado las capacidades mismas del sujeto. Digamos que ahorita las tecnologías del siglo XX, en el siglo XXI, entraríamos digamos, en otros dilemas, y es que no solamente mejoran, sino que pueden superar la capacidad misma promedio de cualquier persona a nivel mundial. Entonces diríamos que tenemos aquí unas capacidades potencializadas y extendidas en otros artefactos que se convierten en parte importante para todos estos procesos que estamos viviendo actualmente. Entonces, hablar de las tecnologías implicaría, digamos, clasificarlas por un lado, o identificarlas desde el punto de vista cultural también, o desde el punto de vista intangible, ingenieril. Nietzsche habla de unas clasificación, y dentro de ellas está pues la visión ingenieril de las tecnologías, que asocia la tecnología como si fuera simplemente máquinas, artefactos físicos, y hay otra sublínea que está asociada a las ingenierías de los procesos. Hay un tercer enfoque que habla de las tecnologías y la relación con el área de las humanidades. Bueno, podríamos decir que después de la Segunda Guerra Mundial, ya con el tema de las inteligencias y todo el tema de la inteligencia artificial que se ha ido desarrollando en los años 40, 50 y en la última del 2000 hacia acá, pues nos dan a indicar que los procesos hacia el futuro, en los próximos 50 años, la dinámica es mejorar y dar autonomía a ciertos artefactos inteligentes como los robots o los humanoides, y en ese sentido pues hay unas grandes, digamos, a las relaciones que hay entre la relación hombre-inteligencia y desarrollo de capacidades por estos artefactos. Diríamos que hay unos debates que desde la inteligencia artificial, bueno, ya algunos dicen si vale la pena o si es correcto hablar de una inteligencia artificial, ya que el mismo concepto de inteligencia es en sí mismo problemático, pero bueno, digamos que ese es otro de los problemas a tratar y en el debate ahorita ampliar. Entonces, en ese orden de ideas, me ubico en tipos de tecnologías asociadas a ciertos procesos. Podríamos hablar de unas quintas desarrollos tecnológicos que se están dando en la que tiene que ver con
tecnologías que están de respaldo para la parte ambiental, todo lo que es el desarrollo sostenible, como la misma tecnología. Bueno, aquí hay que hablar que hay algunas tendencias dentro de los que llaman desde el 1958 hasta la fecha, que se habla del Club de Roma, y luego viene todo lo que es el desarrollo sostenible de 1972 hacia acá, y la relación con todo lo que tiene que ver con estos congresos que se han dado a nivel mundial cada tiempo para mirar ciertas problemáticas ambientales. Vemos que el tema del desarrollo sostenible está asociado a encontrar también tecnologías que nos puedan ayudar. Entonces, digamos que hay diferentes campos en los cuales podríamos hablar que hay unos avances que implicaría precisarlos. Y el otro son las tecnologías estas que estamos utilizando ahorita, tecnologías virtuales, todo el tema de la virtualización y la educación. Ahí, por ejemplo, hay unas tendencias muy importantes que nos permiten identificar los desarrollos con los aprendizajes. Gracias a las tecnologías que tenemos en este momento hemos podido asociar a los desarrollos lo que llamamos el trabajo remoto en casa y el teletrabajo y todas las modalidades que son mediadas por estos artefactos tecnológicos inteligentes que tenemos. Entonces, hablar de las tecnologías en el siglo XXI es hablar primero de los desarrollos que hemos tenido durante el siglo XX y siglos anteriores. Y lo otro es lo que la perspectiva tecnológica y los inventos. Ahora, uno no puede decir como si fuera un brujo cuál podría ser dentro de 80 años, pero sí hay unas tendencias para uno decir que se están movilizando en ciertas perspectivas que nos permiten decir que los desarrollos actuales permitirán hacia el futuro. Algunos hablan ya que las tecnologías de los próximos 30 años ya están diseñadas, simplemente están esperando que generen, digamos, se puedan incorporar, y hay unos proyectos a nivel macro internacional pues que ya están liderando. Entonces diríamos que hablar de las tecnologías en el siglo XXI es hablar de digamos un bagaje amplio y en un sector específico, porque podríamos hablar, por ejemplo, todo el tema de las tecnologías del servicio, cuando uno va a un aeropuerto. Ahorita todo lo que habría que pensar todas las tecnologías que se están convirtiendo en la parte social de control focalizado de forma inteligente de lo que es ahorita el virus COVID-19, y fue exitoso supuestamente ahorita en Asia y en China, y lo que se está focalizando ahorita. En esa orden de ideas hay unos modelos tecnológicos que están poniendo pues en evidencia unas soluciones, pero también ponen en evidencia unas crisis del sistema, posiblemente también a nivel político, económico y social. Mire, hay unos desarrollos tecnológicos de los últimos 4 o 5 años, que es la incorporación de unos chips en la parte de la piel de las personas, y eso generan unos sistemas de información colectiva. Voy a cerrar entonces con un artículo que en este momento de un capítulo del libro que se va a publicar en el mes que entra con la Universidad del Rosario y la Universidad FIT, donde hablo de lo que llaman unas tendencias de cyberización de los trabajadores. Por ejemplo, es un caso típico ahorita que ya se está masificando, y estamos escuchando en los últimos 6 meses y 3 meses últimos de este año cómo eso se está masificando, y en los brazaletes un seguimiento permanente donde se focaliza el tema de la temperatura, se focaliza el manejo de información. Eso sí ya viene funcionando desde hace 5 años en las empresas, y se incorporaban en los trabajadores que se conectaban a nivel del planeta o a nivel de forma incontrolada, o estos otros experimentos de artistas que se colocaron implantes y entonces podían tener sensibilidad a los movimientos a nivel del planetario, de lo que está sucediendo, o este otro que recuperó la visión. Es decir, hay una cantidad de tecnologías incorporadas ya que no solamente potencian, sino que están configurando la nueva forma de ser y de interactuar en la sociedad. Y en este caso, las tecnologías inteligentes están sirviendo como criterios de controlar la pandemia. Ahora, ese control se está convirtiendo en un tema bien polémico a nivel mundial, si ese es el nuevo modelo de sociedad del control, como diría del panóptico que diría Foucault, o el mismo Bauman, de una sociedad vigilada,
con líquida vigilada o con estas nuevas cámaras, usted por todas partes de la ciudad está vigilado. Entonces digamos que se está estandarizando este modelo y que hace parte ya también de las nuevas discusiones, creo que va a ser parte de este panel. Bueno, hasta acá entonces dejo mi participación y doy la palabra a los siguientes compañeros. Bueno, de esto hay mucho que decir, pero es lo que yo tenía para plantear. Listo, profesor. Muchas gracias por su intervención. Ahora abrimos una ronda de preguntas. Aquí en la opción de participantes, los que tengan alguna preguntas, no intervenciones, podrían levantar la mano en la opción levantar la mano y yo le daré la palabra para que haga su pregunta precisa, por favor. Entonces, si alguno tiene una pregunta, se abre la ronda de preguntas a partir de este momento. ¿Y no es mejor escuchar la otra mientras pasen las preguntas y luego apenas termine la hacemos? Sí, entendiendo, profe, que usted tiene el tiempo limitado, la otra intervención podría tardarse mucho más y entonces mientras está usted aquí. Bueno, pero les sugiero que si no, entonces arranquemos y el momento que estén las preguntas, pues las hacemos y las vamos compartiendo. Le cedemos la palabra al profesor Osvaldo Orozco. Lo invitamos a que por favor se presente para de inmediato delegarle el tiempo. Mientras, le invitamos a que se presente, profesor. Mi nombre es Osvaldo Orozco. Estoy trabajando con la Universidad del Atlántico en distintas materias de filosofía desde el año 2013 y particularmente he estado en una materia que tiene que ver con inteligencia artificial. Inicialmente se llamaba filosofía del ajedrez, ahora se llama filosofía de la inteligencia artificial y estamos tratando todos estos temas que tienen que ver con los desarrollos de la tecnología, informática particularmente, y la relación entre la inteligencia artificial y las neurociencias y todo el desarrollo de seres cognitivos y la inteligencia particularmente en distintos aspectos que interrelacionan las ciencias, la filosofía y las ciencias. Listo, profesor. Entonces, a partir de este momento, usted tiene 15 minutos. Adelante. Yo voy a hablar de... Mi tema se va a dividir en 3 aspectos y el primero, básicamente con todas las teorías que existen explicativas del fin del mundo, de las estructuras de los datos, de cómo se comprenden muchas de las teorías actuales. En el segundo aspecto voy a hablar un tanto de la Big Data. El tercer aspecto tendrá que ver la interrelación entre la Big Data y las explicaciones de estos datos y una propuesta de comprensión de esta temática. Entonces, el primero tiene que ver con muchas de las teorías en gran medida explicativas de muchos de los fenómenos. Esas teorías tienen distintos rasgos y se pueden ver desde la perspectiva de las conspiraciones en grado mayor o en grado menor, y hay muchas personas que tratan de dar cuenta de ciertas teorías cercanos o muchos más alejados de la ciencia, en particular las teorías que tratan de explicar los fenómenos más hacia la interioridad humana. Las ciencias tratan de dar cuenta de esto y hay ciencias como la psicología, la sociología, que tratan de dar cuenta de muchos de los aspectos interiores humanos, y esta incomprensión de muchos de los aspectos de la ciencia hacen que las personas den cuenta y explicaciones no muy claras de esto, algunas teorías que se relacionan a través de toda la historia han dado cuenta de esto, pero una de las más importantes y de las más recientes es a partir de los años 70 con las teorías del fin del mundo, que el mundo se va a acabar, que el mundo va a terminarse de una u otra manera, que si somos
el último eslabón dentro de la humanidad que va a destruirse. Esta es una teoría muy famosa de John Leslie de los años 70, en donde consideraba que nosotros nos íbamos a extinguir por todos estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, y particularmente la tecnología que incluye la comprensión profunda de muchos aspectos de la realidad humana, incluyendo la construcción de bombas atómicas, dispositivos mucho más veloces y capaces de surtir un efecto devastador sobre toda la humanidad. Entonces, estas teorías en gran medida pueden darse una explicación por un desconocimiento de muchos aspectos que tienen que ver con la ciencia y con la construcción y comprensión de los datos y de cómo se estructura la ciencia en determinados momentos. Algunas teorías, por ejemplo, tratan de explicar que el hombre ha fallado, y es una explicación que le he oído a un profesor, centralmente dentro de corriente de corte historicista, de que la tecnología ha fallado. En gran medida es la incomprensión de la ciencia, la incomprensión del desarrollo evolutivo y la incomprensión de la estructura genética del covirus, por ejemplo. El COVID, hay una gran medida, una incomprensión de estos, y en muchos casos, cuando yo estaba tratando de explicar a mis estudiantes estos aspectos, yo les decía que había una gran diferencia entre un virus y una bacteria, y que en muchos aspectos estaban pensando como bacterias y como virus, y en general, no solo eso, sino en general hay un desconocimiento profundo de aspectos que tienen que ver con los aspectos epistémicos de la ciencia y de las explicaciones de la ciencia, y que muchas de estas teorías se basan en gran medida en un desconocimiento de los aspectos subyacentes dentro del desarrollo de la ciencia contemporánea y en la comprensión de la ciencia contemporánea, y que hay una gran ignorancia en una gigantesca medida de muchos aspectos que tienen que ver con todo el desarrollo de esto. Es obvio que hay ciencias que nos pueden dar cuenta del desarrollo humano y hacia dónde vamos. Es de ver Cosmos, por ejemplo, nos muestra que una gigantesca progresión de expansión constante del universo pudiera llegar a un momento, y son ya hipótesis de corte más de la ciencia y de la astrofísica, que dan cuenta de explicaciones que puedan ocurrir. La biología también da cuenta y explicaciones de muchos de los aspectos que tienen que ver con la ciencia, y que esto en gran parte entrelaza toda esa cantidad de explicaciones que muchos quedan totalmente abismados ante lo que está pasando. Y muchas de estas explicaciones en gran medida ya están vislumbradas por la literatura. La literatura juega un papel importante en la comprensión de la sociedad actual y del mundo actual y del ser humano, y hay novelas especiales que han hablado de muchos aspectos que tienen que ver sobre esto. Por ejemplo, para poner un ejemplo, La peste blanca de Frank Herbert, Irving Stone, e incluso algunos aspectos ya más de corte científico, Carl Sagan en Punto Azul Pálido. Entonces hay muchos aspectos de la ciencia y el desarrollo de la ciencia que se encaminan a buscar una explicación de estos aspectos que para muchos son totalmente abrumadores, avasalladores, en el que se sienten abrumados por lo que está pasando, particularmente, y en gran medida la inteligencia artificial busca desde la Big Data, y de aquí viene unos aspectos de por qué se usa en el lenguaje español Big Data. La discusión está en si se usa Big Data o grandes datos, o qué se usa. En gran medida Big Data va más allá de grandes datos o de uso de datos masivos, que sería ya como la forma correcta en que pudiera decirse Big Data en español, pero en general se conoce como Big Data. Big Data busca dar una explicación de por qué podemos estar
más cerca de obtener datos de las personas sin ser tan intrusivos. Y eso lo da cuenta las condiciones culturales, la sociología, la psicología, la comprensión del ser humano. En la China ha habido una influencia muy fuerte de ciertas teorías confucianistas que dan una cuenta más explicativa de por qué las personas son capaces de seguir las directrices de un gobierno y nuestras personas y nuestros compatriotas son incapaces de seguir ciertas normas, y eso ha ocurrido en muchos países de América y de habla hispana, y particularmente lo que se denomina el hemisferio occidental, cosa que en el hemisferio oriental ha ocurrido una contraposición del manejo de la Big Data, y son capaces de saber en tiempo real quién tiene posibilidad de contagiar a otro, en qué medida puede contagiar y en dónde está la expansión y cómo se corre con facilidad. Hay muchas teorías yo conspirativas de pensar de que hay una intrusión sobre el sujeto, y eso hay teorías dentro de las teorías filosóficas continentales, y particularmente creo que el profesor Roger acaba de mencionar, Foucault, de la intrusión de las sociedades sobre el sujeto. Eso en gran medida está explicado por algunas ciencias. Y en gran medida yo lo que estoy viendo es una gran incomprensión de los procesos de la ciencia en muchas de las explicaciones que se tratan de dar de los fenómenos humanos. Entonces, la inteligencia artificial juega este papel importante, pero que subyace en muchos de los problemas que hacen parte de la cotidianidad y de la comprensión de toda una sociedad y de una cantidad de ideas que nos permiten una interrelación con la humanidad, porque somos uno, estamos completamente interrelacionados y somos seres sociales que dentro de ciertas teorías o dentro de ciertas sociedades son mejor comprendidos los papeles que se asumen como ser social, y que en Occidente hay un cierto papel de individualismo que hace mucho más complejo el manejo de pandemias como la que está ocurriendo actualmente. Entonces, mi perspectiva va hacia pensar que hay un gran desconocimiento de la ciencia y que es necesario un gran conocimiento de los desarrollos de la ciencia y de los desarrollos de la ciencia contemporánea y de la comprensión de todos estos aspectos en todos los ámbitos de las ciencias, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Si se pretende esa dicotomía o si no se ve esa dicotomía, hay teorías al respecto de lo uno o lo otro, pero que el gran problema radica allí, en una incomprensión epistémica de la condición humana, de esa condición humana y de hacia dónde va la ciencia y en qué medida somos finitos, limitados, en qué medida comprendemos todos los fenómenos y todas las estructuras de los fenómenos y todas las estructuras biológicas y el desarrollo biológico y todo lo que hace posible esa comprensión de la humanidad y en qué sentido, y en ese sentido en dónde estamos situados y en qué modo estamos situados. Entonces, mi intervención va hacia pensar en gran medida que hay muchos problemas en la formación, en la educación, y que es muy complejo para nosotros porque hay un inmerso factor económico en gran parte de nuestra población para poder acceder al conocimiento, que es particularmente en la sociedad de la información contemporánea. Esa información está mucho más a la mano y somos capaces de tener cualquier información, cualquier libro. Es mucho más fácil que hace 30, 40 años, cuando, por ejemplo, yo era estudiante universitario, estudiante de bachillerato, era imposible, quería leer determinados tipos de novelas. Ahora es muy fácil rápidamente tener a la mano cualquiera de. Entonces, hay un gran inmenso problema económico porque hay mucha de la población, y particularmente la Universidad Atlántico, que no tiene la posibilidad de tener un computador, siquiera una luz, un servicio público adecuado para poder tener acceso al conocimiento, a la educación, a una formación y a una mejor formación que
logre, digamos, penetrar y entrar en todos estos, descifrar estos misterios que están por descubrir, que están abiertos, que están en una sociedad abierta, posibilidad de descubrir muchos de los aspectos que hay en la sociedad contemporánea y en el conocimiento que nos brinda estas redes, pero desafortunadamente hay muchas limitaciones y muchos problemas con ello. En esencia, esto es lo que yo tengo planteado. Uno, un gran problema de falta de conocimiento y de acercamiento a la ciencia y de una mejor formación académica. Y segundo, que este gran acercamiento hace posible que vayamos quitándonos el velo en gran medida, como decía un filósofo norteamericano, el velo de la ignorancia, que vayamos despejando muchos de esos aspectos y nos permitan comprender que muchas de las teorías y muchas de las teorías conspirativas y mucho de lo que hay y de los memes incluso que hay, que son falsos y mucha información falsa, podamos tener un criterio discriminador de cómo tenemos unos lentes especiales para poder ver estos aspectos que limitan nuestra comprensión de un mundo. Esta es mi propuesta para este foro. Bien, profe, gracias por su intervención. Hemos modificado un poquito la metodología. Ahora todas las preguntas se realizarán al final de la intervención de todos los ponentes. Entonces, al final de las 4 intervenciones se realizará la ronda de preguntas pertinentes. Entonces, por favor, vayan anotando sus preguntas y al final las hacen. Ya saben, preguntas precisas, y si quieren hacer un comentario antes de intervenir, por favor, hagan la precisión, que va a ser como un comentario y no una pregunta, para yo asignarle un tiempo. Y recuerden, la ronda de preguntas será al final. A continuación, pasaremos con nuestra tercera ponente, que se llama Natalie. Entonces, Natalie, por favor, preséntate, y al final de tu breve presentación te asignaré el tiempo, te pondrá a correr el tiempo. Entonces, tienes la palabra, Natalie. Listo. De manera breve. Vale, mucho gusto a todos. Mi nombre es Natalie Iraño Carmona. Actualmente estoy a cargo del BILAB Atlántico. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre diferentes tecnologías que actualmente hacen parte del día a día de nosotros. En este caso voy a compartir pantalla. También voy a mostrar didácticamente cosas con las cuales trabajamos en el BioLab, como para que puedan ver, y abajo voy a dejar un link de descripción para que puedan, pues, acceder a diferentes actividades que hacemos todos los meses. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, Natalia, entonces te pongo a correr el tiempo. Pantalla. Sí, dale. Bueno, vale, tienes 15 minutos a partir de ya. Sí, dale, listo. Bueno, básicamente voy a hablar sobre nuevas tecnologías emergentes que muchos de nosotros conocemos, pero voy a profundizar un poco más en sus conceptos. Y voy a comenzar con algunos que mencionaron los profes, que en este caso inteligencia artificial, que básicamente es, pues, que se lleva a cabo por una máquina y se basa en un agente digital que capta información y con base a esa información realiza diferentes actividades o acciones. En este caso, la que nosotros conocemos es el chatbot, que es como se basa en inteligencia artificial débil. Como por ejemplo, en muchos videojuegos ya se implementa inteligencia artificial mucho más avanzada, pero con la cual se comenzó en esta área fue Pac-Man, que básicamente este es el concepto del inicio de cómo comenzaron a implementar inteligencia artificial, que luego pues se implementó en cosas más avanzadas, como lo que mencioné ahorita, que es como lo que ya hemos tenido interacciones alguna vez. Aquí voy a hablar un poco sobre holograma. Básicamente hay muchas empresas que han trabajado con hologramas para ámbito de publicidad y también este tipo de trabajos. En este caso, estos Gatebots. Voy a compartir audio. Ustedes pueden adquirir este producto. Básicamente es un holograma que te hace una aplicación en tu día a día. Y hay diferentes cosas que se han hecho con hologramas. Por ejemplo,
hay una cantante que se llama Miku Hatsune, que muchas personas son fan de esa cantante y diferentes cantantes. Entre esos yo, por ejemplo, es esta. Y básicamente esta cantante, las personas asisten a sus conciertos o la siguen, y no es real, pero la gente la toma como algo que idolatran, por así decirlo, entre diferentes personajes que hay, como estos, que tienen figuras, tienen diferentes cosas que compran y adquieren con el personaje, y eso es algo muy interesante, como uno, el ser humano, pues toma cosas digitales como algo y lo apropia. Esta página la pueden visitar, es esta, y pues aquí explican todo el producto y las versiones que tienen y todo el desarrollo. No solamente el personaje que vieron ahorita, son diferentes y pueden verlo. Se llama Gatebox. Y bueno, sigamos. Ok, yo en el Biolab tenemos esto, que ustedes lo pueden adquirir por AliExpress. Es muy económico, cuesta 1.500 pesos o 2.000. Y viene para que puedan ensayar con hologramas propios. Si llenan el link que les voy a compartir, pues vamos a hacer algunas actividades virtuales con estas cosas aquí. Entonces, básicamente lo que hacen es esto y el celular. Y básicamente, pues replican una especie de holograma. Y muy parecido a lo que estamos viendo aquí en pantalla. No sé si están viendo mi cámara, pero bueno, algo así. Y bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos con realidad aumentada. La realidad aumentada básicamente la pueden implementar o utilizar con cualquier dispositivo móvil o tablets. Bueno, en este caso, pues celular o tablets. Y básicamente la realidad aumentada se basa en utilizar elementos de la vida real y juntarlos con lo virtual. En este caso, muchos conocemos Pokémon Go. Pokémon Go es un videojuego en realidad aumentada que cambió pues muchos paradigmas, en el sentido de que muchas personas toman eso como algo muy personal, en el sentido de que, por ejemplo, esto es una parada de Barranquilla y literal, yo también que juego mucho ese videojuego, tomamos eso como unos elementos que, a pesar de que no están, uno los visualiza, y eso es muy interesante, como uno rompe esos esquemas y ya toma lo digital en los entornos reales. Y bueno, también se implementan diferentes industrias, en este caso en la industria de la moda, hay diferentes aplicaciones para poder saber qué tipo de prenda quiero utilizar. También hay aplicaciones para saber qué tipo de color de pelo quiero, qué maquillaje quiero, y para poder adquirir productos. Esto es muy interesante en el tema de la publicidad. También en la medicina y también en el tema de la instrucción se utiliza bastante. Aquí lo que les mostré de la publicidad. Y esto lo catalogan como realidad aumentada, pero realmente es realidad mixta, que son gafas que juntan la realidad pues, que uno tiene, y básicamente lo que hace, por ejemplo aquí, refleja la imagen, y lo que uno está viendo es como un conjunto de la realidad con elementos virtuales. Bueno, ya aquí paso la realidad virtual. Y básicamente esto se puede utilizar solamente con gafas. En este caso son las gafas muy económicas. Espero que estén viendo mi pantalla. Y estas gafas funcionan con celular. Entonces uno lo que hace es que tengo varias. Esta es la que se desliza. No, ok. Ok, esta la pegué. Básicamente uno aquí mete el celular y ya el celular tiene una aplicación. Ahora les voy a mostrar aplicaciones que hemos realizado y que pueden descargar desde la Google Play. Y también hay gafas mucho más robustas que funcionan con sensores como estas y que se manejan con... Estas son una marca que se llama HTC. Estas son de las más elevadas en costo del mercado, y estos son los controles. También hay otras que son marca Oculus, una experiencia que hicieron sobre una niña. Una madre estaba apenas superando el tema, entonces le quisieron fue recrear a su hija en 3D y pues ver cómo sería la experiencia en el tema de psicología de la persona. Y esto ya lo están implementando para este tipo de área. Lo que les mostré ahorita, este tipo de gafas y las que este tipo son las que se están utilizando. Pueden comenzar, si quieren empezar a implementar ese tipo de tecnologías con estas.
y sus dispositivos móviles realmente. El detalle con estas y las otras es que con las otras la experiencia es mucho más inmersiva y en el sentido literal de la palabra uno no sabe diferenciar entre ese tipo de realidad a la real. El cerebro lo que hace es hacernos creer de que esa realidad es la en la que estamos. Tanto que han hecho experimentos con personas de que les dicen tírense de un abismo y básicamente las personas no pueden hacerlo. Entonces ya han habido muchos artículos e investigaciones referentes a esto. En trabajo personal he trabajado estos dos videojuegos, que uno lo hice en el 2014 y otro en 2018. Quise mostrar estos dos porque estos dos me basé mucho en la experiencia virtual. Y en uno lo que quería hacer es que la persona se sintiera en una celda, y lo que hice fue ir a la cárcel del Bosque y recolectar dibujos de los presos y colocarlos en las paredes. Y me dijeron las medidas de las celdas y lo que intenté lo más posible es recrear cómo sería una celda de allá y que la persona se sintiera dentro de una cárcel y ver pues ese tipo de experiencias. De este otro lado, hice otro también intentando que la persona tuviese una experiencia virtual. En ese entonces no tenía tanto manejo del 3D, eso poco a poco lo fui mejorando. Y aquí manejé mucho el tema de las culturas y cómo uno podría restaurarlas. Entonces esto sí fue como un poco más educativo. Y bueno, ahora les voy a mostrar un kit educativo que desarrollé este año que se llama Arte Kit de Educación. Entonces en este proyecto manejé 4 conceptos: videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y gamificación. Que la gamificación, que es el concepto que no he mencionado, básicamente lo que hace es juntar el elemento del juego e implementarlo pues en algo digital. En este caso son estos 3 productos, que uno se llama MarVR, el otro Tech Cultural y el otro videojuego RPG, MacBee. Y bueno, voy a poner esto chiquito, listo, listo. MarVR es un producto en realidad virtual que básicamente lo que quise hacer fue digitalizar el patrimonio cultural, por así decirlo, optimizar el espacio virtual, porque uno en realidad virtual tú puedes hacer lo que quieras. O sea, en un cuarto, si necesitas un espacio de 2 metros por 2 metros para poder pues, mejorar, tener una muy buena experiencia en realidad virtual, pero puedes hacer infinidad de cosas en el espacio, puedes hacer un edificio entero y optimizar el espacio. Y pues disponible el Android, esto lo pueden buscar en Google Play y solo necesitas unas gafas, como las que les mostré, las más económicas. Por aquí tengo un video de ese producto. O bueno, cómo empezó. Básicamente así comenzó el desarrollo. Y uno puede interactuar con un museo en realidad virtual sobre el Caribe. Este es el primer museo en realidad virtual oficial pues en Latinoamérica. Entonces el objetivo es cada 2 meses cambiar la curaduría del tema del museo. La primera curaduría que hay actualmente es sobre Alejandro Obregón. Entonces pueden visitar esto en la Google Play y tener una experiencia en realidad virtual, viendo obras, interactuando con ellas. Obviamente revisando su ficha técnica, tiene una curaduría dentro de la misma. Ahora vamos con, bueno, así como se ve el entorno. Todo esto es disponible, certificado por la Google Play, para toda edad, así que pueden hacerlo si tienen niños, con sus hijos, obviamente acompañándolos. Esto es Tech Cultural. Es un juguete en realidad aumentada que uno puede descargar en la Google Play. Las plantillas en PDF son 5 tetraedros, cada tetraedro maneja un artista y es una aplicación gratuita. Este es el formato del tetraedro, uno lo imprime y arma el tetraedro y cada lado pues te da un video o un elemento en 3D interactivo. Entonces esto pueden hacerlo con sus hijos, aprovechando de que ya sabemos el problema que hay actualmente con los museos, con lo de la pandemia y la cuarentena, que no pueden abrir. Entonces esto es una solución lo más posible a esa problemática. Entonces pueden desde sus casas adquirir o acceder a museos desde su comodidad del hogar. Este es MacBee, videojuego RPG. Este es un videojuego educativo sobre arte. En este caso se hizo sobre Alejandro Obregón. Aquí lo pueden ver. Entonces te plantea de que estás en un museo que lo heredaste y tú no sabes nada sobre las obras y
personajes que están a tu alrededor te van diciendo cosas sobre esas obras. Y así tú aprendes sobre el contexto histórico de las obras, que en este caso es del Caribe colombiano, Alejandro Obregón, aprendes sobre el concepto, por qué él hizo esa obra, y interactúas y tienes más conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural de la región. Entonces, esto es básicamente, este todavía no lo he publicado, pero pronto, pues apenas lo tenga, lo publico. O el que lo quiera me puede escribir aquí en los comentarios y se lo envío, con mucho gusto. Este solo está disponible para equipos de cómputo. Entonces son conversaciones muy complejas que tienes dentro del entorno. Puedes vender el museo, o sea, te dan unas opciones de que puedes vender el museo y pues te da como una moraleja de la importancia si lo vendes. Algo pasa dentro de la ciudad si vendes ese único museo que está allí. Entonces estos son como unos pantallazos, aquí te dice eres el heredero del museo y los libros que encuentres dentro de este espacio podrás acceder, saber más sobre el tema. Entonces también lo puedes restaurar porque el museo está un poco deteriorado. Entonces está muy chévere ese juego. Para los que quieran, pues me escriben y con mucho gusto se los paso. Y bueno, básicamente es eso. Si alguien tiene preguntas o comentarios, pues ahora el moderador nos dice cómo es el tema. Muchas gracias. Pasemos enseguida a la ronda de intervenciones. Las preguntas las resolvería el profesor Osvaldo Orozco y Natalie, porque el profesor Roger, como ya dijimos, se tuvo que ir. Entonces, si alguno tiene preguntas, por favor, aquí en la opción levantar la mano, levántela y se le dará la palabra. Entonces, también vi que ya alguien comentó su pregunta. Javier Martínez, no sé si quieres que la lea yo o tú quieres que se te dé la intervención y darla por ti mismo. Profesor Osvaldo, ¿sí nos escucha? Ya hay una persona que levantó la mano. Sí, pero el profesor Osvaldo aún no tiene el micrófono activado. Ah, ok. Entonces, como las preguntas las va a resolver él. Javier dice que le hagas la pregunta. Hola, ¿me oyes? Listo, profe. Sí, el compañero Javier Martínez tiene una pregunta para usted. Entonces, dice así: considero que en este punto el desconocimiento de las ciencias, tal como lo menciona el segundo ponente, es decir, usted, profesor Osvaldo, de la mano con una proliferación de los canales de comunicación, han generado un problema propio de esta era, la desinformación. Entonces la pregunta es, en nuestra era en plena pandemia, ¿cree que debemos apostar en Occidente a la propuesta oriental donde el control de la información total por parte del aparato del Estado media las relaciones sociales con los ciudadanos? Entonces, me parece que la pregunta del compañero versa en dos cosas importantes. La primera, ¿cómo se afronta este problema de la desinformación en plena era de la pandemia, partiendo de la relación que existe entre la tecnología? Profe, tiene la palabra. ¿Me oyes? Sí, claro. Ok. Bueno, hay dos aspectos en la pregunta. Uno, la desinformación. La desinformación es parte de un principio esencial, sobre todo en Occidente, de mi derecho a defender la posición tuya, la posición de Voltaire, de mi derecho a expresar mi opinión y a defender la opinión tuya, a expresar tu opinión. O sea, en general, es un principio que se ha aceptado desde el siglo XVIII. Voltaire fue uno de los que propuso eso, y casi en todas las sociedades occidentales se ha aceptado. La desinformación parte en que hay muchos intereses y muchas personas interesadas en presentar su punto de vista e incluso hacer prevalecer su punto de vista. La opción está primero en la comprensión de los fenómenos y segundo en la contrastación de distintos hechos. Hace posible que uno pueda desechar ciertas ideas o ciertas afirmaciones como falsas.
En ese sentido, los bulos o los memes o muchos de estos aspectos que llevan información falsa, sin ser contrastados, que eso es lo que generalmente ocurre, las personas inmediatamente lo replican y se crea falsas verdades, como se puede, o lo que se le denomina ahora news fake, o sea, falsas noticias. Entonces, la contrastación entre información y obviamente tener una formación y una comprensión de ciertos aspectos de la ciencia y saber estos es importante para poder determinar quién en cierta medida me puede estar dando una información que se aproxima, tiene una aproximación a la verdad. De hecho, me puedo equivocar, eso es un derecho que todos tenemos, pero eso me permite, por lo menos, si yo contrasto una información mucho más amplia. Y en el sentido de que si Occidente, tenemos que hacer como Oriente, lo que yo afirmé es que en Oriente hay unas condiciones culturales, históricas, que hacen posible que eso sea porque las personas se convierten en parte de la sociedad. Por ejemplo, si tomamos Japón, una persona en Japón, y es conocido por por todos casi, creo que lo he visto un montón de videos, en Japón no hay canecas de basura, la persona recoge la basura y se la lleva a su casa y la desecha y tiene mecanismos, dispositivos para desechar la basura. O sea, son explicaciones culturales, sociales, que distintos a una sociedad como la nuestra. Entonces, la opción es en qué medida podemos ser una sociedad abierta a una sociedad que permitamos ese equilibrio entre lo individual y lo público. No es un equilibrio muy fácil de sostener. Y en qué medida pueda en ciertas sociedades apropiarse más de ciertos factores para beneficio, que ese es el riesgo que corremos en una sociedad de este tipo. En sociedades como las orientales, el mismo compromiso social hace posible que haya mayor organización, por ejemplo, en la solución de los problemas de la pandemia, y se haya reabierto Wuhan en estos momentos, y sea muy complicado, por ejemplo, reabrir Colombia, e incluso la misma España está teniendo problemas en la reapertura actualmente. Hay una fuerte oposición entre los distintos partidos políticos. Yo he estado siguiendo lo que pasa en España, y la polémica es muy fuerte acerca de eso, de cómo abrir una sociedad. Somos una sociedad bastante compleja, y esas sociedades abiertas tienen unas complejidades totalmente distintas que hacen muy, muy difícil el manejo de un evento que es inédito, inédito para todos los que estamos viviendo actualmente. Bien, gracias, profesor. Aquí tenemos desde Facebook Live otra pregunta que nos hace el profesor Frank Morales. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿el estado de excepción acorta la información o la anula? ¿Cómo lo hace? Y si podemos ser políticos en ella. Entonces le repito, ¿el estado de excepción acorta la información o la anula? ¿Cómo lo hace y cómo podemos ser políticos en ella? Esa es la pregunta del profe. Lo primero, y casi que se puede determinar, es la posición aristotélica: somos seres políticos. Eso es una cuestión indudable, y nadie puede sustraerse a eso. Y además no tenemos los medios, el poder. O sea, ni yo ni las personas comunes y corrientes. Hay alguien que tiene el poder y puede perfectamente ejercer el poder si lo queremos denominar así, un Estado de Derecho, un Estado de Derecho que así se considera en Occidente. Hay un Estado de Derecho, y alguien detecta el poder y puede ejercer ese poder. De hecho, una de las críticas fuertes que hay a Duque es
la connivencia que tiene con respecto a los bancos, que los bancos pueden perfectamente hacer lo que quieran porque se supone que Carlos Sarmiento Angulo propició, financió su campaña y que por supuesto ellos tienen un gran poder. Y ante el detentar el poder, pues eso es un hecho que no podemos negar, que es un hecho evidentemente cierto. Bien, listo, profesor. Aquí hay otra pregunta del compañero Edwin González. Es estudiante de filosofía y física y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo analiza la filosofía de la tecnología la era de la computación cuántica y la relación cuántica-tecnología? Es decir, la relación entre la tecnología y lo cuántico. Entonces la pregunta es, ¿cómo analiza la filosofía de la tecnología la era cuántica y la relación entre lo cuántico y la tecnología? Esa es la pregunta del compañero González. O sea, particularmente la filosofía de la ciencia, yo la estoy viendo desde la filosofía de la ciencia y de todo el desarrollo de la ciencia contemporánea, todo el siglo XX, y de todos los desarrollos de la física cuántica a partir de comienzos del siglo, de Bohr, de Heisenberg, de todos los desarrollos de la física cuántica que tuvieron su explosión a comienzos del siglo XX. Y paradójicamente muchas de las ideas de la física no son para nada nuevos. Muchas de las ideas de la inmaterialidad de Berkeley, las ideas atómicas de los griegos y mucho del desarrollo de la ciencia. Eso hace parte de esa macro comprensión del mundo que la filosofía de la ciencia está planteando. O sea, es una comprensión de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo, la evolución, la comprensión de un mundo físico que nos rodea y del que somos parte. Entonces, la filosofía de la ciencia, en gran medida, como un aspecto global de todo el desarrollo de la física cuántica contemporánea y supuestamente todo lo que va, porque no es lo que hay, sino que es un proceso continuo de crecimiento y de conocimiento y de amplitud en el mundo que se va ampliando cada vez más a una mayor comprensión. Profesor, hay dos preguntas. La primera es de Whitfield Valentina desde Facebook Live. No puntualiza hacia quién está dirigida, pero por la pregunta me parece que es hacia usted. Y hay una segunda pregunta para Natalie, así que Natalie, puedes ir preparándote. La primera será para el profesor y es la siguiente. ¿Podría una máquina en un futuro llegar a reflexionar de manera autónoma? ¿Y cómo afecta negativamente nuestra concepción del mundo real la tecnología virtual? Hay dos preguntas implícitas en el mismo comentario. ¿Podría una máquina llegar a reflexionar de manera autónoma? Y la segunda es, ¿cómo afecta negativamente nuestra concepción del mundo real la tecnología virtual? Sobre esto no hay una posición, digamos, definida. Hay dos. Generalmente se considera la posición de la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. Algunos consideran que esto sí se va a lograr y débil dice que no. Muchos de los neurofisiólogos, filósofos importantes consideran que los aspectos que tienen que ver sobre todo con las emociones nunca pudieran lograrse, por ejemplo. Pero los que proponen que sí habría un acercamiento y un mayor acercamiento es lo que actualmente se considera como la posición de la inteligencia fuerte en cuanto a que sí se va a lograr en gran medida la integración con muchos aspectos que tienen que ver con factores externos al hombre, endógenos e internos, que hacen posible que un ser pueda constituirse digamos, un
medio humano o un semi-humano en el sentido de lo que los cyborgs o algunos de los aspectos del desarrollo de la tecnología que mencionaba el profesor Roger. Pero en esencia se considera que no hay una posición definida al respecto y que la pregunta está abierta. O sea, estamos en un mundo abierto y eso es una pregunta abierta. No hay una definición todavía que diga esta es la posición correcta. No, está abierta la pregunta. Listo, profe. Entonces, aquí hay un par de preguntas para Natalie y hay otra pregunta para usted. Ya luego de estas preguntas se cierra la ronda de preguntas para concluir el panel virtual del día. Entonces, bueno, aquí enviaron una última pregunta. De aquí en adelante se cierra la ronda de preguntas. Entonces tenemos 3 preguntas. La primera, las dos que iré ahora serán para Natalie. ¿Qué consejo le das a los profesores de la Universidad del Atlántico que están retados en este semestre a usar y depender de las TICs? Y la segunda, bueno, vamos por esa. Primero responde esa porque la otra es un poquito más larguita. Bueno, yo creo que esto es un reto para el planeta entero, el tema de lo que se viene para este año en las clases, por así decirlo. Lo más viable es el tema virtual. Sé que hay plataformas como Moodle, en la universidad tenemos Zigbee, y pienso que hay que, hay un problema y es la metodología que utilizan muchos docentes en la forma en que imparten las clases. Entonces, ya saben muchos, si hay algún docente que está viendo eso y ha ido al Video Lab, sabe que hemos dado charlas y capacitaciones antes de todo este tema sobre cómo hacer presentaciones más creativas, cómo manejar realidad virtual, realidad aumentada para sus clases, y pienso que esos serían unos factores muy interesantes que podrían implementar. Hay formas de hacer realidad aumentada y realidad virtual sin saber programación, y eso es lo que habíamos estado capacitando para eso. Y creo que sería como manejar ese tipo de alternativas para hacer un poco más interactivas las clases, a pesar de que no hay un tema físico. Entonces, independientemente de utilizar ese tipo de plataformas de clases virtuales, como por ejemplo lo que estamos utilizando ahora es Zoom. Entonces, sí, pienso que sería un poco más interesante ese tema. Y obviamente estar pendientes de la página del VIA Lab, en Instagram, Facebook, también la página web y la página de la universidad, y allí pueden ver qué tenemos preparado para ustedes, bueno, los docentes más que todo, y estudiantes que quieran saber un poco más de cómo esas alternativas tecnológicas sin saber de programación, porque evidentemente ya eso se lo dejamos para un ingeniero de sistemas o un desarrollador de videojuegos o aplicaciones para eso. Entonces creo que esa sería como mi única respuesta, la verdad. Bien, listo, Natalie. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Crees que la tecnología es excluyente desde el punto de vista cultural? De serlo así, ¿cómo podría considerarse un avance si por el contrario ampliaría más la brecha entre quienes acceden a esta y quienes queda? Bueno, supongo que diría queda por fuera. Es que hay un punto ahí que daña queda definitivamente relevado. Entonces te la repito. ¿Crees que la tecnología es excluyente? No. Desde el punto de vista cultural? Y, ojo, de serlo así, ¿cómo podría considerarse un avance si por el contrario amplía la brecha entre quienes acceden a la tecnología y quienes no? Esa es la pregunta. Ok, cualquier persona con un dispositivo móvil o con internet accede a cualquier tipo de conocimiento o tecnología, entonces no es excluyente, la verdad. Desde cualquier área uno puede acceder a eso, desde cualquier tipo de celular. Yo trabajo desarrollos para Androids antiguos y que actualmente lo pueden utilizar. A esto me refiero a aplicaciones, y hay muchas aplicaciones que funcionan con cualquier tipo de celular, gama baja. Entonces, hablando de ese tema, ¿no? Y excluyente no lo considero. Bueno, listo. Pero entonces, a nivel cultural, no sé si hay otra, ya no hay preguntas. Ok. Bueno, hay otra pregunta para el profesor y para el profesor Osvaldo. Sin embargo, la persona que aquí aparece, que se llama Rubén Martínez, dice que lamenta, pero la pregunta era al profesor Roger, que obviamente no está, y por esa razón se la hará al profesor Osvaldo, y dice:
Profesor, que él asocia el transhumanismo al terraplenismo y otras creaciones posmodernas. Y la pregunta de él es, ¿qué considera usted? ¿Cuál es su opinión respecto a que el transhumanismo está asociado al terraplanismo y otras creaciones posmodernas? Sí, a eso me refería. Hay muchas teorías lo que pasó reciente de que una persona creyendo que la Tierra era plana, tratando de demostrar eso, murió por hacer un experimento que obviamente le pasó factura. Hay muchas teorías y las teorías transhumanistas en cierta medida lo que están es, digamos, vislumbrando un futuro del desarrollo de la tecnología. Hay aspectos en el desarrollo del transhumanismo que a mí me parece que sí, que es perfectamente viable ver las tendencias que hay de la robótica, por ejemplo, y hacia dónde va la robótica, hacia dónde va ciertos aspectos del armamento, de las estructuras de la inteligencia artificial y de las propuestas de objetos tecnológicos. Pero las conclusiones en cierta medida negativistas sobre este aspecto es lo que particularmente no comparto. Y de todas maneras hay que el futuro está abierto, no quiere decir que está cerrado y que el paso del tiempo va confirmando o va digamos haciendo caer determinados tipos de teorías explicativas de visiones futuras o futuristas o negativistas como pesimistas, las veo que en gran medida son planteadas. Listo, profe. Hay una última intervención y con esta concluimos. Por parte del el estudiante Camilo Rendón, él quiere hacer un comentario y quiere hacer su pregunta. Obviamente es para usted también. Entonces, Camilo, por favor, haz tu intervención y tu pregunta de manera rápida. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, empiezo con la pregunta para el profesor Osvaldo Orozco. Profesor, ¿a partir de qué tecnología se podría controlar o evitarse la circulación de falsas informaciones con respecto al COVID-19 vía WhatsApp u otras redes sociales, teniendo en cuenta que a partir del desconocimiento y la lejanía que tenemos con respecto a la ciencia, circula mucha información falsa, muchas cadenas falsas vía WhatsApp y otras redes sociales? ¿A partir de qué tecnología, con qué tecnología se podría controlar eso? Y si usted está de acuerdo con que la tecnología intervenga para controlar y verificar si es una falsa información o no. ¿Sí me da a entender? Sí, por supuesto. Hay distintas... hace un rato contesté algo parecido a que tanto la persona que distribuye una información falsa como mi persona o las personas que recibimos tenemos nuestra propia posibilidad de hacerlo. O sea, eso es un principio que yo enuncié como un principio volteriano. Yo tengo el derecho a opinar mi opinión y tengo también la potestad de defender el tuyo a opinar de manera distinta. Eso, basado en ese principio, uno puede, y en cierta medida lo que nos puede sanar de esa cantidad de cosas es la curiosidad.
la curiosidad por contrastar la información, por mirar si determinada persona que está, por ejemplo, acabo de ver uno muy reciente que dice que la persona no se inocule una vacuna o cualquier cosa porque le van a inocular el virus. Ese es el principio que usan las vacunas. Y en general hay un grupo bastante retardatario en la sociedad que está en contra de las vacunas. Y las vacunas han salvado muchas vidas. Y incluso es un poco complejo una vacuna para un virus, pero en eso están tratando. Y en cierta medida circula demasiada información falsa, demasiado... Uno lo que tiene que básicamente es curiosidad, contrastar la información, mirar si es información o sencillamente si uno tiene otra información, va y la relee o la mira o la contrasta y sencillamente desecha porque no hay de otra, porque nuestra sociedad está constituida en la posibilidad de que cada uno podamos expresar nuestras opiniones aunque no sean ciertas. Tenemos ese derecho, tenemos el derecho a expresar lo que queramos en cierta medida de respeto al otro, pero es un derecho que las sociedades occidentales han puesto sobre el tapete. Creo que eso es fundamental en la misma sociedad contemporánea. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bueno, mi intervención básicamente va para decir que estoy de acuerdo con la postura del profesor Osvaldo con respecto al Big Data. Pienso que esas teorías de Bauman, de Foucault, del panóptico digital que se está manejando hoy en día, que es una reformulación de la teoría de Foucault por parte de los filósofos de algunos filósofos contemporáneos postmodernos, pienso que es el resultado del desconocimiento de lo que es realmente el Big Data. Y pienso que nosotros debemos, como filósofos, tener una postura de conocimiento epistémico de la tecnología y de las técnicas que se están creando hoy en día. Porque solo a partir de esto podemos, por ejemplo, enfrentar y salir adelante en una crisis biológica como la que estamos viviendo. De hecho, alejarse de la tecnología y alejarse y no financiar la ciencia es lo que hoy en día nos tiene a nosotros como país, nos tiene tan apurados, tan confundidos y en una incertidumbre que es difícil salir de ella. Entonces, me parece que el Estado debe financiar la ciencia más que financiar el ejército o la guerra como lo ha venido haciendo, y que Colombia debe volcarse hacia el financiamiento y hacia la producción de ciencia y de tecnología. Por ejemplo, en China se redujo el número de contagiados de enfermeras gracias a que eran inteligencias artificiales aplicadas en robots las que llevaban los alimentos y participaban en una ayuda mutua y cooperativa con los médicos humanos y las enfermeras humanas. Y gracias a esto, gracias a que eran robots los que llevaban los alimentos a los enfermos, se pudo reducir el número de contagiados de enfermeras y por lo tanto de personas contagiadas con COVID-19. Por ejemplo, en Colombia no se sabe mucho, no se divulga mucho, no se habla mucho de esto, pero hubo un gran avance científico en los laboratorios de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Lograron aislar el COVID-19 in vitro y así extraer su material genético para estudiarlo y descifrar qué mutaciones ha sufrido desde su propagación en China hasta su llegada a Colombia. Y al extraer la información de su estructura genética se pueden probar medicamentos que puedan eliminarlo. Entonces, estos avances científicos, pocos, pero que se dan en Colombia, deben replicarse y deben generarse en casi todas las universidades del país y en todos los institutos de ciencia del país. Pero lastimosamente vivimos en un estado que le da la espalda a la ciencia y a la tecnología. Esa es mi intervención. Listo, Camilo, muchas gracias. Y bueno, para terminar,
sabemos que quedaron preguntas por fuera, pero ya por cuestiones de tiempo necesitamos ir concluyendo. Entonces, para terminar, Natalie nos va a hablar un poquito sobre cómo encontrar y seguir a Vive Lab Uniatlántico en las redes sociales y otra información. Entonces, Natalie, tienes la palabra. Ok, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales del Vive Lab como Vive Lab Atlántico, Instagram, Facebook. Aquí les dejé el flyer de la próxima actividad que tenemos, que es el 27. Dentro de los invitados tenemos a una persona muy dura en el tema audiovisual de Argentina. Y es el día 27 a la misma hora en la cual empezamos esta actividad de hoy. Así que ahí pueden revisar el flyer, el tema de la inscripción y dónde va a ser. Y también les dejé una encuesta donde les la voy a volver a compartir aquí dentro de los comentarios. Igual a las personas que se inscribieron, les enviaremos un correo con todo el plan de actividades del mes, donde pueden colocarnos qué tipo de actividades les gustaría. En este caso, si quieren saber sobre realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos, recursos educativos, presentaciones creativas, edición audiovisual, ahí no los especifican y así uno puede pues darles lo que a ustedes más les interesa. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Le doy la palabra a Giovanni. Bueno, listo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que pueden seguir al Semillero Meomerías y todas las actividades que desarrolla. En Facebook aparecemos como Semillero Meomerías, en Instagram como Semillero Meomerías también, y también tenemos nuestra propia página web oficial. Nos pueden encontrar como www.omeomerías.com. Y bueno, por hoy terminamos y que la hayan pasado bien. Un placer.